A nivel que Rosario más cerca. Bueno, señores, lo dijimos antes de la pausa. Dari estaba hablando aquí de unos negocios, pero... ¿De uno qué? ¿Negocios? ¿De eso era que tú estabas hablando? No, yo no he hablado de negocios. No. Cogiste miedo. El tema es yo soy empresario, que en este momento estamos más cerca de una persona que, bueno, en principio por cosas no tan agradables, pues todos los días se metía a nuestras casas. Sí, no, y yo en la mañana, casi que a las 10 de la mañana, ahí estaba. Antes de comenzar, yo tengo que hacerme la culpa. Entonces, aunque realmente las ejecutorias de un ministerio son amplísimas, al menos los últimos meses de la gestión del doctor Rafael Sánchez Cárdenas al frente del Ministerio de Salud Pública, pues evidentemente solo hablábamos de COVID. Sí, es así. Solo hablábamos de COVID y Dari decía, pero es que ese señor todos los días en televisión, La niña me dice, papi, ese señor es el COVID. Digo, no, ese que no anuncia. Doctor, el doctor, además de exministro de Salud Pública, de hecho, es el secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana, recientemente escogido. Bienvenido a Más Y un Cerca. excelente comunicador. Muchas gracias a ustedes, Nivel, que me alegra, junto con el staff. Dario, Marisol y Hansel. Y Dari, compartir Marisol y el nuevo. Un honor, doctor. toda Pero esto es terrible. los intereses que ustedes tengan en materia de salud o lo que fuera, de comunicación. Yo particularmente tengo que hacer un mea culpa, doctor. Sí. No, pero espérate, los intereses que nosotros tengamos y los suyos, ¿cuáles son? No, pero ¿qué es esto? No, porque él va a No, responder no, nuestras inquietudes. Hablo desde el punto de vista periodístico. de comunicacional. Comunicacional. Oye, Periodismo. usted- Aquí. Yo particularmente tengo que pedirle disculpas porque ciertamente yo lo criticaba bastante cuando usted se presentaba ahí. culpa. Sí, no, ahora te das cuenta. no, yo era un gran crítico porque incluso Yo me enteré, ¿usted se enteró? Ahora te das cuenta. Yo entonces debo aprovechar, Estaba equivocado. debo ser honesto, ¿verdad? Entonces, Y noble y reconocer que empieza. fue injusto. Y ahora. Pero quería preguntarle, doctor, ¿cuál es la dinámica cuando se dice de que si es mejor arriba con presión o abajo con depresión? Bueno, En su caso, ya afuera, ya pienso viendo el juego desde que afuera. ese es un lema que pusieron unos amigos, creo que trabajan aquí en el canal de los Abigail. No sé, Sí. creo que En fueron su ellos momento los ellos que sí. pusieron Dame eso. comunicación. Bueno, mira, uno cuando le toca ejercer una función, simplemente se consagra a ella y hacer el trabajo para el que fue designado. Yo antes de estar en el ministerio estaba en educación superior y allí pues me dediqué y estaba, digamos, algo que me apasiona, la vida académica, pues trabajando ese tema. Y justamente hace unas 3 semanas pues me entero de los frutos de aquel trabajo con el programa Calíope, que no sé si ustedes lo conocen, de excelencia académica en el área de ingeniería. Salieron los primeros 12 doctores en ingeniería, que era Los primeros del país. Exacto. Habían, bueno, en ingeniería creo que 1 o 2 doctores. Hay No, muy yo digo pocos. paridos ya por una iniciativa, Exacto, vamos por a un decir, programa, organizada. y hay 17 en curso. Porque cada año se iban haciendo una selección junto con el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Francia. Para mí eso es Una satisfacción, una un gran regocijo. satisfacción de haber logrado que en ciencias duras poder tener esos PhD en el país que tanta necesidad le hacen a la vida académica, porque una de las cosas que necesitamos es esa. Y en salud, pues igual. Al fin, lo que quiero decir es que cuando desde allí me llama el presidente para asumir salud pública, pues para mí fue una sorpresa. No se lo consultaron, doctor. ¿Usted aceptaría tal puesto? Creo ¿no? que era el traspaso de mando en Costa Rica, uno de esos países de Centroamérica. Él salía tempranito. ¿Quién lo llamó? Él mismo. Yo estaba con un amigo. Me estaba bebiendo una cerveza con un amigo en un balcón. Usted pidió 2 más de una vez cuando lo llamaron. No, imagínate. Porque no me dijo en ese momento, sino que hablábamos el día siguiente. Okay. Ellos llegan en la tarde, pero a las 5 más o menos me llama Roberto Rodríguez Marchena y me dice, ministro, aquí tengo su designación su decreto. Wow. Digo, Tráeme 2 frías más. Como nosotros, Roberto, ustedes saben que tenemos una relación Sí. de hermandad
y cercanía en materia de comunicación. Hicieron comunicación Y juntos. lógicamente, ustedes se pasan la vida charlataneando. Déjate de, óyeme, voy a entregar ahora. Dice, digo, bueno, así me entero. Bueno, Entonces yo simplemente asumí mi trabajo y lo hice con pasión, con dedicación. Como decía en un acto de reconocimiento del siglo XXI, el Centro Médico de San Francisco, hubo un momento de tanto estrés y tensión que llegué a pensar que me iba a dar un infarto. ¿Usted pensó renunciar en algunos momentos? No. Marisol. doctor, hoy, viendo ya ese momento duro que vivió República Dominicana y que todavía en el día de hoy estamos atravesando difíciles momentos porque la población todavía no asume con responsabilidad el tema de COVID-19. Su valoración en este momento del manejo de la pandemia de parte del gobierno, de las autoridades y también de la propia población dominicana. Bueno, lo que estamos teniendo ahora es un brote dentro de un contexto en que todavía la pandemia no está controlada y no se ha alcanzado el nivel de vacunación de inmunidad necesaria. Por tanto, asumir la apertura, siempre insisto en este balance, ese equilibrio, el tema sanitario y el tema de la apertura económico-social. Si usted abre aquí, el virus cobra. Okay. Si usted controla acá, a tal punto como estábamos al inicio, pues entonces se afectan las empresas, los empleos. Es decir, esto, y eso usted lo ven en el comportamiento europeo, en todas partes. Sí. Abren, dejan respirar las empresas y vuelven y cierran porque la parte sanitaria vuelve y pone en jaque a todo el sistema. No hay manera de que las Por tanto, aquí hay un balance que hay que estar haciendo, midiendo, pero que tienen de base algunos elementos que son básicos y yo pienso que están en la base del problema. La transición de mando condujo a una sustitución de todo ese expertise que se había ganado durante la pandemia. Gente que vivió con dureza los inicios desde el diseño de los planes que se hicieron con la OPS y gracias a Dios ha sido el marco referencial que se ha seguido en los dos gobiernos. Y eso es un buen elemento para el país con variaciones como esta que estoy diciendo. Es decir, cuando usted tiene directores provinciales, San Francisco de Macorís, tu pueblo, Morissetti, que es un experto ya de muchos años en conducción de estos tipos de procesos, cae en la pandemia, en ese ataque brutal que sufrió San Francisco Macorís. Tuve que designar María Giné, que lo sustituyó, cae también. Traje a Vidó desde Cotuí, cae también. Y finalmente una epidemióloga militar fue la que quedó en la fase final ya de control de San Francisco. Toda esa gente venía con todo un expertise, pero además tenía un arrojo que yo digo que en algún momento habrá que hacer unos reconocimientos a tanta gente, unos que murieron, otros que sufrieron la enfermedad y todavía tienen, puedo señalar, del director de Puerto Plata, Musa, un gran director provincial con un expertise extraordinario. Yo creo que ese proceso de sustitución por personas que no tenían el menor expertise en esto. Pero en algún momento eso yo creo que exponenciado el virus. Es un factor. El otro es la apertura. Recuerden que en finales de octubre, noviembre empezó la apertura y a estimular el turismo. ¿Qué produjo en enero? El pico más alto que tiene la pandemia. Durante la gestión nuestra, julio fue el pico mayor, con 1.200 casos en promedios diarios. En enero hubo 1.403. En promedio diario. En promedio diario. Hoy, en estos días, fin de semana, 1.044, 2.000 y pico en 2 días. Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, inmediatamente usted salió del Ministerio de Salud Pública. Explotaron allí unos casos en términos administrativos de corrupción, un encargado de recursos humanos. Hemos visto todo el deterioro que ha pasado allí, desde la renuncia de un viceministro hasta la destitución del ministro, y ahora
según sabemos, la cosa no se ha normalizado. No, porque incluso renunció una... doña, ¿cómo se llama? La viceministra. La viceministra ¿Qué de Salud sabía Pública. usted de todo lo que estaba pasando allí en el ministerio? ¿Alguna vez usted tuvo señales? Cuéntenos su experiencia y también su opinión sobre lo que hemos visto allí en el ministerio. Bueno, yo de información es la que ustedes conocen, o sea... Usted estaba ahí, ministro. Sí, pero ya yo había salido. Pero eso fue a 2 semanas de usted salir. Bueno, pero yo no estaba ahí. Entonces, uno recibe información de algún empleado que queda o en lo que sale en la prensa, porque a veces, óigame, donde está Doris Pantaleón y ese equipo Altagracia de salud que está ahí, no hay empleado que sepa más que ella. ¿Usted no detectó nunca hay un acto de corrupción? No, algo, no le salió porque de que hay durante su gestión no hubo, usted no tuvo que le llegara a su despacho algún acto de corrupción que usted... Hubo casos. Okay, ¿Cómo diríamos? O sea, ninguno de ellos que pueda decir de gravedad, pero sí estructuras donde se prestaban a ese tipo de cosas y la fuimos desarticulando. ¿Qué exactamente? ¿Qué consistía la corrupción? Gente que va a hacer negocios, no a cumplir con su misión, a pedir chelitos. Eso no a suplidores. Bueno, los suplidores, o sea, en todas partes, los suplidores son un factor que usted tiene que poner distancia y controles. Nosotros, por ejemplo, no era posible que los suplidores entraran al departamento de compra, a auditoría, se metían todos los cosas. Entonces nosotros pusimos, bueno, en compra no entra suplidor, con un letrero en la puerta. Auditoría no entra suplidor. ¿Entiende? Okay. Doctor. Pongo un ejemplo para que ustedes vean que llegamos a descubrir. En compra, de 21 empleados, habían 13 o 14 que le daban por abajo dinero. Eso fue cuando usted no puede, usted se entera de la información que usted hace, desarticular aquello y entonces traer un personal que no responda a los intereses. ¿Y por qué de los suplidores. y no hubo ningún caso en su gestión que fuera tan significativo que movilizara la acción judicial? Sí lo hubo. Sí lo hubo. Por ejemplo, hubo una de la flota del 911, una sustracción, y lo sometimos a la justicia. Pero eso lo sacamos preso de allá. Usted manejó la comunicación, no, doctor. se fue al tribunal. ¿Por qué? O sea, es como ahora la pregunta que él me hace. O sea, yo no puedo opinar de esos casos que son judiciales y que están en manos de la justicia. La información es la que todos conocemos, pero la gente se presume inocente y tiene que ir a un tribunal. Doctor, dos preguntas precediendo a Ari. La primera tiene que ver con el momento, con cómo usted evalúa en sentido general la manera como se está gestionando la pandemia en República Dominicana. Y la segunda pregunta, ese momento de gran felicidad en su gestión a propósito del COVID y ese momento devastador que usted vivió. Bueno, devastador. Para mí lo de San Francisco fue un momento bastante significativo. Tantos muertos que hubo aquí mismo en Santo Domingo, prácticamente en todo el país. O sea, tantos muertos como se estaban produciendo, para mí era uno de los elementos más conmovedores. Y recuerdo un día en particular en que al leer el boletín... Sí. Una vez nosotros, creo que tú llegaste a hacerme una pregunta del número de muertos, que acuérdense cuando yo en la rueda de prensa estaba presionando a los hospitales y clínicas y a las DPS para que hicieran el reporte a tiempo, porque venían con retraso. Sí. Logramos llevar aquello a tal punto que a las 5 de la tarde cuando nosotros llamábamos, ahí teníamos la información. Y yo en un editorial de Ojalá estaba en días pasados llamando a que se revisara la plantilla hospitalaria con la cual se están dando los porcientos que actualmente se dan. Porque la mayoría de las UCI, la mayoría de los ventiladores están y de camas están en el sector privado. Pero el sector privado, cuando baja el COVID, saca camas. Y entonces inmediatamente hace un ajuste y pasa esas camas al servicio normal. Por tanto, el universo de camas cambia. Usted puede tener lógicamente la proporción de lo que va dando, pero tiene que ver el número. Si habían 2,000 camas y bajaron a 1,500,
tiene que ver que el por ciento que estoy dando no es sobre la 2000, sino sobre la 1500. 1500. Sí. Entonces, esos datos habitualmente la gente no lo maneja, pero usted sí tiene que tenerlo. Y a las 5 de la tarde, cuando se cortaba, seguimos con las mismas camas. ¿Cuántos están internos? ¿Cuántos están en UCI? ¿Cuántos están en Ese momento ventiladores? entonces Ese como momento, que lo iba a sentar. para mí eso fue bastante duro, un momento muy difícil en ese sentido. Elementos positivos para mí, la respuesta del hospital de la Fuerza Aérea en los inicios, que fue un momento de demasiadas cosas imponderables, ni tratamiento, ni conocimiento. O sea, nosotros tuvimos que construir sobre la marcha. La gente no tiene idea del esfuerzo intelectual que los técnicos del ministerio hicieron para ponerse a tono con la respuesta. En un ambiente donde estudiando día y noche en todos lados nadie tenía la verdad en la mano y la información. Fíjense que hoy todavía, cómo va cambiando la información sobre el COVID-19. A propósito del hoy entonces, ¿cómo evalúa la respuesta que se está dando y desde el gobierno? Y la reapertura de las clases? Mire, yo pienso que este brote es hijo de la apertura, sin lugar a dudas. Es decir, y el déficit de comunicación, porque la gente se cansó de mí oyéndome diariamente con una suerte de letanía. Pero la gente sabía en ese momento lo que estaba pasando. ¿Usted califica que hay déficit de información con relación al COVID en este momento? Mire, la llegada de Carlos Suero ha estabilizado la información del ministerio bastante. Y yo pienso que es una ganancia, una buena decisión de traer a personas con esa expertise para el manejo comunicacional. Fue un gran impulso para mí contar con recursos de esa naturaleza en comunicación. Pero la rueda de prensa para mí, al desaparecer, generaron entonces un efecto adverso para la administración. Porque de una sobreinformación a una ausencia práctica de información y además una participación, al menos del primer ministro de este gobierno, eso creó una cierta incertidumbre, desconfianza que se fue generando poco a poco y eso afectó la respuesta. Entonces, o sea, este brote es hijo de la apertura más debilidades comunicacionales. Debilidades comunicacionales y una conducta que en buena medida está inducida. Recuérdense que hasta el propio presidente dijo un momento, tenemos controlado al COVID. ¿Qué mensaje significa eso para la población? Bomba abierta. Bomba abierta. Y si además entonces estamos hasta las 12 de la noche y todo esto, pues entonces la ruptura de una de las normas de manejo epidemiológico principal, que es el contacto para evitar contagio, para la gente, y todavía hoy lo que estamos viendo en los teteos. ¿Usted promovería un cierre de la apertura? Es decir, de reducir un poco la... Tiene control, que limitar ese un poco teteo más. que se está dando aquí no puede ser. Entonces yo tomaría Sí, pero también medidas. hay teteo en los restaurantes, también no son los pobres solamente. No, los es que restaurantes. no importa cuál. Habían unos protocolos para los restaurantes. Y no se están llevando ahora. Y no se están llevando. O sea, usted va y se puede hallar un restaurante. Yo veo 12 y hasta gente en una mesa. llena de gente. Una pregunta. Las discotecas creo que nunca yo le debieron voy a abrir, decir las una discotecas. cosa. Yo estuve en un mall ahora el fin de semana y estaba repleto de gente. Sí. Entonces, hay que volver a los protocolos para las empresas de limitar el aforo. Así mismo es. Doctor, el tema de los hospitales, usted está hablando de las camas y la disponibilidad, pero uno se retrae y va un poquito atrás y uno dice, pero ¿qué ocurrió? Porque antes, sin haber pandemia, usted iba a cualquier hospital de República Dominicana, no había cupo, no hay una cama para nadie, es decir, usted va a cualquier emergencia, iba a cualquier emergencia, Marcelino, y no había cupo. Y hoy los hospitales hay disponibilidad. Entonces uno no entiende qué ocurrió. Que hay disponibilidad. Lo que pasa, bueno, los reportes que dan aquí tiran aquí que cuántas camas. Lo que pasa es que antes de la pandemia sí había cupo. O sea, en los hospitales aquí. Y además habían menos camas también. Doctor, que usted llevaba un médico, un paciente ahí al Marcelino. Y le decía, no, lléveselo para otro, vaya pero para también Calvete. habían menos camas, porque hay que reconocer que con el COVID se ha incrementado. el número de camas aumentaron. Sí, pero a ver, antes de la pandemia teníamos una situación que viene de viejo en términos de referencia de pacientes, que habitualmente iban a un hospital
que no reunía las condiciones para determinadas cosas, y entonces tenía se que refería a otro. redireccionar el paciente. Sí, ahora mismo, por ejemplo, el Marcelino es de COVID solamente. Exacto. Entonces, lógicamente, usted Si tenía tiene COVID, las pues dos llega ahí. maternidades, los maternidades, los Minas. no puede dedicar una a embarazada, darse de no uno, de podía unos ir a la puntos de que- Altagracia, sino que iba a los Minas, que era donde estaba el tratamiento COVID en embarazada. Entonces, ese tipo de cosas sí se dan. Pero esencialmente sí teníamos cama. O sea, antes de la pandemia no teníamos esa crisis de esa naturaleza. Ahora bien, y todavía existe y existía. Para determinadas patologías que tienen implicaciones económicas, técnicas, siempre ha habido muchos problemas y muchos hospitales que no quieren asumir el compromiso de la intervención por costos y una serie de cosas más. Doctor, Y por los- Ya último, Los hospitales no sí, quieren claro. recibir gente. por último, las escuelas que les Las escuelas. y el doctor van va a abrir. volver. Sí, ya Mira, estamos No, terminando. yo, pero cuando vuelva yo pregunte. Con, Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Hans, con claro. las escuelas. La reapertura de las escuelas. Bueno, mire, aquellas provincias que tienen baja. No, en la capital Y la todo. autorizaron hoy, en el Gran Santo Ya todo el Domingo. mundo, menos Los los coles, todos. los No, colegios. aquí en Santo Domingo no se puede abrir. Eso está claro. Ni Creo las que privadas ni San- las San públicas. Cristóbal, etcétera. Ahora Doctor, bien, pero las privadas la autorizaron en Santo Domingo. bueno, yo quisiera ver cuál es el aforo que han autorizado. Por eso yo No, digo que hay todo. que ver el protocolo. Todo. O sea, usted puede, en una empresa estaban funcionando y usted la autoriza. Si usted tiene 100 empleados y usted va a abrir con 30 para mantener la empresa, usted tiene un aforo reducido. Lo que se autorizó fue Santo Domingo, solo los colegios, no las escuelas, para Santo Domingo. Y Distrito Y- Nacional y San Cristóbal. Exacto. Y entonces, con una especie como de interdiario, pero en sentido general, los colegios ya van a estar abiertos. Pero es que un aula de 30 alumnos no puede estar abierta, sea pública o privada. Usted tiene que reducir el aforo por lo menos a la mitad, crear distanciamiento, Ujú. abrir ventanas. El protocolo tiene que establecer en qué condiciones usted va a dar esa clase ahí. Porque si usted un restaurante prohíbe que se pase el aforo, vamos a decir, que llenen todas las mesas, que estén encerrados. En Pero la entonces, escuela no con puede haber ese control, variaciones. ¿usted entiende que se puede dar docencia con tranquilidad en los colegios? En el en Gran este Santo momento. Domingo, en este momento, con una positividad tan alta, yo creo que es un riesgo. Entonces habría que esperar. Ahora, aquellas provincias que tienen menos de 5%, yo creo que se puede abrir. Incluso siempre lo he dicho, pudo abrirse antes por debajo del 10%, reduciendo el aforo. Un aula de 30, usted pone 10 alumnos que van hoy, 10 mañana del mismo curso, Ujú. y que vayan esencialmente a reafirmar las metas de aprendizaje, de revisarla con el profesor, Claro. que ya se dieron vía televisión Vía televisión. y de la que no tenemos certeza de qué ha pasado ahí. Claro. Eso hay mucha incertidumbre en Claro. el logro de las metas de Y sobre enseñanza todo hay aprendizaje. muchos Bueno. daños mentales para los bebés, para los niños en la casa. No, vamos a terminar con COVID locos. Si la cosa sigue así, No, todos. el doctor todos. tiene Claro que que sí. volver por si no Sí, puede. yo Doctor, tengo que se nos preguntar, quedaron igual. muchos temas, Se nos entre queda ellos su gestión al frente de salud en el PLD, pero es una gran excusa la- para que el doctor Y la vuelva. residencia médica, que hay mucho Y lío. vamos a extender la entrevista un Y tiempecito mis más. preguntas también. ¿verdad? Y tus preguntas Vamos a también hacer van una a ir. Hay días que tú Adiós. preguntas muchísimo. Un especial tampoco vamos a hacer hay con el mayor. doctor. Un especial. Así que, doctor, gracias por acompañarnos en este encuentro Claro, aquí con Más el doctor Cerca. puede venir un día a la Rafael semana. Sánchez Cárdenas Día a la nos ha semana puede venir. acompañado. Claro, Pero pues. Dios mío. Estamos a disposición Míralo ahí. para discutir lo que Y más que ustedes Doctor, quieran ¿usted está en hablar. ejercicio más que pleno de su profesión? ¿O se ha Estoy alejado más un en poco más? consultoría, asesoría. Ya pasamos. y ahora ya pasamos a otro trabajando, nivel. Y más que Carmen a Eh, veces se ausenta. preparando programas de educación, ese tipo Bien, de cosas. Mire, gracias, se nos quedó doctor. que Nos hay- vemos. hay un Ahora hay un vamos. proyecto de ley. Que él vuelve, Hay un proyecto que él de ley vuelve. de sacar el S4 del Poder Ejecutivo y dárselo al El doctor Ministerio está de acuerdo con Educación- eso. de El Educación doctor está de Superior. acuerdo con eso. Un proyecto de ley de que no tenga que ir, de que el presidente, de que firme un decreto. Pero con que ese él cuatro. vuelve. Así es. Seguimos más cerca. A nivel carrosario, más cerca.